que le estoy mandando la invitación a todos los socios de Popea que tengo en mi Gtalk y en Facebook. Digamos, estoy atacando por Radio Winnie. Sos como un community manager. Algo así. Todo terreno. Sí, sí. Sí, Ahí viste, porque estamos, ahí ya estoy iniciando la transmisión, ¿eh? Ok. A ver, está Mariel, a ver si se engancha Mariel Fitzpatrick. Cantame, Agustín, si se mete alguien. Yo no lo veo a Sergio, sigo viendo el avatar. Fernando Ruiz está por 2. Sí, es lo que... Estaba por 2 y ahora no. Acabamos de clonar a un periodista en vivo. Ahí debe estar un niño hijo de Alejandro Constanzo. ¿O no? No, Ruiz aparece 2 veces. Ah, ahí está Ruiz, ahí está. Están todos desconectados los copiados, loco. Deberíamos buscarlo a Alejandro Constanzo, ¿no? Sí. Rescaten a Constanzo. Sí, yo lo estoy buscando por Skype, a ver si lo veo. No, no lo tengo acá. Yo lo tengo acá en el chat. ¿Quieren que les diga algo? Sí, pasale este link que vas a ver ahí al costado derecho. ¿Sí? ¿Lo ves, Sí. Sergio? Ahí está. Ese es el ¿Al link. costado derecho de la pantalla? Sí. Mm. En el No chat. veo nada. En el chat. En el chat, espera. ¿En el chat? Espera que me pase al chat. Espera. Ahí estamos. Y ahí, Franco, yo también pongo en el chat el link para la transmisión. Y si no, copio el link que me mandaron por mail y si lo paso. También, sí. Esa es la más fácil. Exactamente. A ver, estoy viendo en el chat de Skype. Hola Alejandra, Constanzo, va cayendo gente al baile. Alejandro no debe tener cámara, pero debe estar viendo. Hola Alejandro. Y no debe tener micrófono tampoco Alejandro, no tiene voz ni voto.
Ahí le activé el micrófono. Muy bien, Costanzo. Hola, Alejandro. ¿Por qué la señora Alejandra no tiene ni micrófono ni cámara? Porque está en la redacción y no tiene una camarita propia ahí. O sea, Pobre, ella va a tener que trabaja. escribir. ¿Eh? Está cerrando Va a tener el que- suplemento. Bueno, se va tomando qué. Sí, muy bien. Antes de ayer hubo un hangout de Peugeot para presentar un modelo nuevo de auto. Y los tipos, esta pantallita que estamos viendo ahora, así como en mi casa, digamos, pero ellos la llevaron a una pantalla grande, multimedia. Y todos los comentarios que salían, los del chat, también salían. Así que todo lo que escribíamos se veía en la pantallita grande. No sé si valía la pena, no sé. Agustín me podrá decir mejor, que tiene más experiencia. No sé quién, si Franco tiene más experiencia. ¿Quién es el que tiene más experiencia en esto? Estamos todos aprendiendo. La ¿Todos pregunta cuál aprendiendo? es. Tracker. Porque pantalla gigante se puede poner con el link de la transmisión que está generando Agustín. Ah, que maneja- ¿y cómo saca el video de la notebook? O de la Con un computadora, cable. no sé. Ah, un cable. Está bien. En Bueno, vez de mandarlo a la pantalla de la computadora, lo manda A un a la proyector. pantalla del proyector. Claro. Ujú. bueno, estamos esperando a ver si se suma más gente. Te estoy contactando por Rosalía diversos Cazorla canales. me está pidiendo el link. ¿Se lo paso por Twitter? Sí, sí, por favor. ¿Y ese link se puede tuitear? ¿Está colgado? Sí. Bueno, entonces... Ahí Alejandro lo Si tuiteó vas también. darle al chat, ahí se sumó Laura Cabarel desde Rosario. Ajá. Si se suma más gente, te estoy contactando por Rosalía Cazorla me está pidiendo el link. ¿Se lo paso por Twitter? Sí, sí, por favor. ¿Y En ese Twitter link ya- se puede tuitear? Bueno, gente, yo tengo unas cuantas personas que me dijeron que se van a ir sumando y los vamos a ir esperando, por supuesto. Pero si quieren podemos empezar, digo, oficialmente. Y yo te propongo, Sergio, si vos podés hacer una intro de unos minutos, manejalo vos la cantidad de tiempo, explicando un poco los ejes conceptuales del libro
y bueno, algunas cuestiones disparadoras que, bueno, permiten hacerte preguntas, comentarios en relación al planteo general del libro que, bueno, lo vas a explicar ahora. No sé si se escuchó bien. Sí, sí, yo te escucho bien. ¿Todos me escuchan bien? Perfecto. Bueno, Sí, sí. bueno, bárbaro. El libro se llama, como ustedes ya deben saber, Isla y Laberinto, y reseña los 30, o pretende reseñar los 30 años de la democracia en Córdoba, en el contexto nacional, por supuesto. Es una idea que yo tenía en la cabeza hace unos cuantos años y que dejé pasar para los 25 años, hasta que me di cuenta que en realidad tenía una gran parte del libro escrito a partir de las columnas políticas que yo vengo escribiendo hace más de 20 años en el diario. En realidad, para contar un poco la cocina del libro, que me parece que es lo más interesante que charlemos entre periodistas, yo creí que tenía todo el libro escrito. Esto fue allá por febrero de este año, cuando finalmente me decidí y me di cuenta que este año eran 30 años, que no voy a esperar otros 30 años. Y me di cuenta que había que terminar de buscar el material, lo empecé a buscar con ayuda de un par de colaboradoras que empezaron a rescatar material que no estaba en internet, sobre todo en los primeros años, desde mis columnas políticas. Yo cubro política en el diario desde el mismo momento en que se restableció la democracia. O sea, empecé a cubrir política en enero de 1984. De manera que tengo la cobertura política más o menos hecha en la cabeza desde entonces, aunque escribo la columna política del diario desde el año 92. Entonces tenía material escrito como bajo la forma de columna política desde el 92 y empecé a rescatar material creyendo que tenía la vaca atada y me di cuenta que había que ponerse a trabajar, a recuperar todo ese material, a seleccionarlo, pero sobre todo después a escribir una serie de baches que yo no había escrito, o sea, por ejemplo, reconstruir, por lo menos brevemente, en un capítulo, los primeros 10 años anteriores a la restauración de la democracia en el 83. O sea, cómo fue el proceso político aquí en Córdoba, con el contexto nacional del 73 al 83, y después empezar a escribir pedazos de la historia reciente de Córdoba, que yo no tenía escrita con mi propia letra. Así que empecé a escribir, sobre todo la primera parte. El libro es cronológico. La historia política de la democracia en Córdoba se divide en dos grandes etapas: la etapa del radicalismo entre el 83 y el 99, y la etapa del peronismo entre el 99 y estos días. Hay dos grandes liderazgos, uno es Angelos en la etapa radical y otro es de la Sota en la etapa peronista, esto haciendo una rápida síntesis. Y de la selección o sea, el libro tiene, y está aclarado en el prólogo expresamente, tiene, como les digo, dos clases de textos. Unos escritos especialmente para el libro y otros escritos o recuperados de las columnas del diario. En cada uno de los casos está aclarado si es una columna que se escribió en su momento o si lo escribí para el libro. En el caso de las columnas no las toqué, o sea, lo que hice fue seleccionar las que mejor reflejaran los momentos más importantes y a partir de ahí las publiqué tal cual fueron publicadas en su momento, porque como yo no soy un historiador, ni pretendo serlo, aunque obviamente 30 años es un ciclo histórico, lo que elegí hacer es mostrar que se puede reconstruir la historia a partir de relatos de la primera versión de la historia que viene siendo el periodismo, como se ha dicho tantas veces. De manera que lo que hice fue poner una serie de textos escritos en el mismo momento que estaban escribiendo, ocurriendo los hechos, aún con los riesgos que eso significara. Y a mí me parece que no se distorsionó tanto a partir del paso del tiempo ni de otras relecturas. Sigo más o menos manteniendo las cosas que escribí, que quedaron ahora publicadas en el diario. Es un poco el espíritu, la esencia de esta reconstrucción de
de 30 años de política en Córdoba, en el que la respuesta que he venido recibiendo desde que el libro salió hace aproximadamente un mes, es que por lo menos a mucha gente le recordé hechos que si los habían vivido se habían olvidado y otros que directamente estaban fuera de registro, aun cuando sean relativamente recientes o han ocurrido en un tiempo que parece que en realidad es un tiempo presente, pero que ya tiene mucho de pasado en la mayoría de los casos. Me gustaría que charlemos, más que monologuemos. Hola, Sergio, ¿me escuchás? Hola Alejandro. Sí, te escucho. Sergio, no, Fernando Ruiz de Buenos Aires, ¿cómo estás? Hola Fernando. ¿Cómo anda? Muy bien. Sergio, a mí me interesó mucho de tu libro porque en general nos cuesta reconstruir la historia nacional, o sea, tenemos una historia muy escrita desde Buenos Aires, entonces finalmente desconocemos la historia del país. Tenemos la historia del gobierno nacional desde la fundación del país, pero no tenemos la historia nacional completa. Ujú. Sí, lo que el libro trata de aportar, el libro habla de la política de Córdoba, pero está, digamos, permanentemente, esta política de Córdoba está permanentemente entrelazada con la situación del gobierno nacional y fundamentalmente te diría que el eje del libro, como es el eje de la política de Córdoba, es la relación que Córdoba tiene con la nación. Y podemos ver a Córdoba como uno de los ejemplos posibles de relación o de mala relación o de relación cambiante según el momento que Córdoba ha tenido con la nación. El libro Isla y Laberinto, esto lo digo más para los que no son cordobeses, la palabra isla ha sido utilizada y sobreutilizada políticamente tanto por Angelos en la primera época como ahora por De la Sota, no explícitamente la palabra isla por De la Sota, pero retomando la idea de que Córdoba es una isla que trató de instalar Angelos, De la Sota ha insistido en esa misma política para diferenciarse y para plantear sus peleas y sus enfrentamientos con Buenos Aires. De alguna forma de exacerbar el chauvinismo particularmente cordobés que cada una de las provincias puede llegar a tener. Es una forma también, como vos planteabas, Fernando, de tener el libro permite o podría servir de fuente para explicar un montón de situaciones que hacen a las relaciones entre el gobierno nacional, los gobiernos nacionales, no hablo de este, sino de todos los que pasaron, y las provincias, y cómo durante todo este periodo democrático también se siguió acentuando la desvirtuación del sistema federal de gobierno que supuestamente tiene la Argentina, ¿no? O sea, ¿vos crees que hoy Córdoba es más dependiente del gobierno nacional que hace 30 años? Muy probablemente sí, y en eso han colaborado no solo los gobiernos nacionales, sino también entusiastamente los gobiernos provinciales que endeudaron enérgicamente a Córdoba en distintos periodos. Digamos, si vamos a hablar de la coparticipación federal, hace 40 años atrás, 45 años atrás, la relación era 60-40 a favor de las provincias. Hoy creo que las provincias no llegan al 30, están en el 27-28%. Eso torna inviable a provincias que podrían ser autosuficientes e incluso hasta como Córdoba. La última pelea, la que todavía está circulando ahora, que ahora está convertida en una pelea electoral también, entre De la Sota y el kirchnerismo, está planteada como trasfondo de un ajuste que De la Sota hizo para poder al menos pagar las cuentas y cubrir los gastos corrientes y no hacer mucho más que alguna obrita pública más o menos vistosa. No se le puede pedir mucho más a un gobierno que tiene un endeudamiento elevadísimo, vencimientos de deuda cuando se le termine el refinanciamiento que se hizo hace algunos años atrás, y déficit en varios rubros, como por ejemplo el sistema previsional.
Estamos hablando de Córdoba, después de Buenos Aires, Capital Federal, y con Santa Fe, son provincias que uno podría considerar que podrían autosostenerse. Ni hablemos de otros escenarios donde son los ingresos nacionales a provincias como La Rioja, Catamarca, etcétera, son infinitamente mayores que los que Córdoba necesitaría para poder solventarse por sí misma. Es muy O sea, el interesante. libro... Sí, perdón. Es muy interesante tu libro cómo planteas como un doble centralismo, porque planteas un centralismo de Buenos Aires hacia Córdoba y un centralismo de Córdoba capital hacia el interior de la provincia. La ciudad de Córdoba es como la provincia de Buenos Aires y la capital federal al resto de la provincia de Córdoba. La ciudad de Córdoba tiene el 40% del padrón electoral, pero si sumás un poco el conurbano cordobés, llegás al 50 y hasta el 60. Así que a los dirigentes políticos del interior se les hace muy difícil y se les ha hecho muy difícil competir con candidatos o dirigentes de la provincia, de la ciudad de Córdoba. La prueba está que los 4 gobernadores que hemos tenido en 30 años, que son Angelós, Mestre, de la Sota y Schiaretti, tenían su base de su, original política en la ciudad de Córdoba. Y nadie del interior ha podido competir con posibilidades frente a estructuras que nacen fundamentalmente en la capital. Pasa algo muy parecido con el resto del país en relación a Buenos Aires, ¿no? Claro, vos planteás que ciudades como Río Cuarto, Villa María, ahora Marcos Juárez, ahora podrían tener con su creciente prosperidad económica un contrapeso con Córdoba capital. Lo están teniendo, lo están empezando a tener, es muy embrionario. Lo que pasa es que la política, como ustedes saben, se ha convertido fundamentalmente en un ejercicio de figuras individuales. Entonces es muy difícil la instalación de figuras del interior en el escenario provincial, para que se hagan conocidas. El intendente de la ciudad de Córdoba, por citar un caso, tiene una ventaja indescontable respecto de los de intendentes del interior, aún de ciudades importantes como puede ser Río Cuarto, San Francisco, Villa María. Si al intendente de Córdoba le va bien, es casi una regla política que tiene una chance enorme de ser gobernador. Fue el caso de Mestre y pudo ser el caso de otro intendente radical que se llamó Rubén Martí, que no quiso ser candidato a gobernador, pero que podría haberlo sido. Después, bueno, las intendencias derivaron hacia otros lugares, pero también está el caso de Juez, que fue intendente y por muy poquito, en una elección escandalosa en el 2007, no logró ser gobernador, aun cuando la intendencia de Juez ahora es muy mal valorada o bastante mal considerada por los cordobeses, pero estuvo a punto de ser gobernador también. Sergio, sí. tenemos, creo que son 5 o 6 provincias, ¿no, Andrés y Agustín, conectados? Tenemos Mendoza, Misiones, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y bueno, y no sabemos los que están también siguiéndolo, pero que no se puede, que lo siguen por YouTube y no por el Hangout, pero sí, ya tenemos esa cantidad. Podemos abrir una ronda de preguntas por todo el país. Está Alejandro, ahora sigue en la lista, así que Ale. ¿Qué pasa con Alejandro? No, bueno, está interesante el tema de la coparticipación porque es un tema muy difícil y también lo veo muy difícil que haya un nuevo debate sobre ese tema. Me parece que es un tema que es vital, pero lo que yo te quería preguntar, Sergio, era con respecto si en estos 30 años, ¿cuántos fenómenos de corrupción llegaron a la justicia y si hay condenas? Llegaron algunos fenómenos de corrupción con bastante demora. El libro cuenta 2 o 3 casos. Uno, el más importante, fue el enjuiciamiento a Eduardo Angelós por enriquecimiento ilícito. Angelós se fue, como ustedes recordarán, muy mal del gobierno, pero no por un problema de corrupción, sino por un problema
quebranto del Estado provincial a fines de 1994, principio de 1995, recordemos el efecto tequila, aquí se mezcló con el efecto peperina, porque a De la Sota a Angelós se le quebró el banco y dejó de pagar los sueldos. Cavallo estaba peleado con Angelós porque le había ganado unas elecciones en el 93, cuando Cavallo quiso ser aquí una figura importante del peronismo de Córdoba para luego competir con Menem. La cuestión es que, bueno, Angelós se fue anticipadamente del gobierno en el 95 y allí comenzaron las denuncias de enriquecimiento ilícito que terminaron 3 años después con un desafuero. Era senador, se hizo nombrar senador nacional para tener fuero, pero lo desaforaron lo mismo, y a fines de 1998 lo absolvieron por el beneficio de la duda. En el medio hubo un enjuiciamiento que se llamó la mega causa contra funcionarios de un banco que desapareció porque lo fundieron, que se llamó el Banco Social de Córdoba, que era uno de los 2 bancos estatales que tenía Córdoba, y terminaron condenados el presidente y mano derecha de Angelós, que se llamaba Jaime Pompas, y una media decena de funcionarios. Hubo otro caso de corrupción, más que de corrupción, un crimen político, que es el asesinato a principios de septiembre de 1991 del ex senador Regino Maders, un caso que complicó enormemente el gobierno de Angelós porque desde un primer momento se sospechó de que había sido un crimen político, esto es que lo habían asesinado porque supuestamente Maders conocía secretos de corrupción en la empresa provincial de energía. Recién, hace 4 o 5 años atrás, fue condenado el autor material, el supuesto autor material del crimen, que es un ex policía que se llama Hugo Síntora, que está todavía detenido, y fue juzgado, pero absuelto, luego de ese juicio del autor material, el supuesto autor intelectual, que era un personaje emblemático del angelosismo, que fue diputado provincial y ocupó diversos cargos en la legislatura provincial, que se llama Luis Medina Allende. En la época de Angelós fueron esos los principales casos que fueron juzgados después de que Angelós se había ido del gobierno, durante la gestión de Mestre y durante la gestión de la Sota. En la gestión de la Sota, los casos más resonantes de corrupción están esperando, han quedado archivados en el mejor de los casos. Recuerdo transferencias muy dudosas de un fiscal de Estado de una cuenta corriente del Banco de Córdoba a la sucursal de la ciudad en la que él vivía. Recuerdo un avión en un vuelo privado de la entonces secretaria general de la Gobernación, Olga Rutori, esposa de la Sota, trayendo lecores, esto es bonos provinciales, antes del 2001, que es en un vuelo secreto, que los lecores se hicieron públicos mucho después, y nunca se aclaró exactamente qué había pasado con eso, entre otros casos. Pero actualmente se han creado un fuero anticorrupción, la provincia tiene un fuero anticorrupción que ustedes imaginarán cómo funciona. No funciona. ¿Quién sigue? Después de Mendoza, ¿quién seguía, Andrés? Sergio, Gastón Royberg, que está siguiendo la transmisión por YouTube, te pregunta ¿qué tiene la política cordobesa parecida y diferente a la porteña? Yo creo, Gastón, que la política de Córdoba no tiene nada demasiado diferente en forma, hablando en términos culturales, de la política del resto de la Argentina. Quizá se note mucho más acendradamente entre nosotros un caudillismo muy duradero. Los caudillos digamos de la capital federal han durado bastante menos, y también los caudillos de la provincia de Buenos Aires. Si pensamos en los nombres que se nos vienen a la cabeza, de Duhalde a Macri, a De la Rúa, a Scioli, el jefe del peronismo de Córdoba, que es José Manuel de la Sota, es el jefe del peronismo de Córdoba desde 1986.
perdió una serie interminable de elecciones hasta que al fin ganó una, que fue la que le ganó a Mestre el 20 de diciembre de 1998, y desde entonces es el gobernador de Córdoba, con una interrupción de 4 años para dejarlo Schiaretti y luego volver. Pasó lo mismo con Angelós en la primera etapa, y aun cuando Angelós se fue como se fue, siguió siendo el jefe virtual del radicalismo durante mucho tiempo. Ahora ya es un hombre de más de 80 años, naturalmente ya ha sido reemplazado en esa función, pero me parece que la diferencia es que los caudillismos aquí en Córdoba se mantienen y duran demasiado tiempo, duran mucho tiempo. Ahora, culturalmente, los hábitos de uso del poder para la construcción de la política, los usos de los recursos públicos para el desarrollo de las campañas electorales, el uso de recursos no transparentes para hacer campañas electorales, etcétera, 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 es un común denominador de la clase política de Córdoba como del resto del país. Ni hablar del desvanecimiento, desbaratamiento de los sistemas partidarios que llegamos a conocer a principios de la década del 80 y que terminaron destruidos. O sea, los partidos políticos de Córdoba, aun cuando Córdoba es una provincia muy politizada, carecen de militancia importante. Los militantes que tienen son militantes rentados, empleados públicos del gobierno de turno, nada más. En eso me parece que no hay ninguna diferencia del resto de las provincias ni de la capital federal. Pregunta también Ricardo Arrúa desde Misiones, si podés contextualizar más sobre el caso de Regino Mathers. Regino Mathers era un dirigente del radicalismo que tenía militancia política y también tenía militancia en el sindicato de empleados de trabajadores de Luz y Fuerza, pero sobre todo militancia política, venía de las corrientes progresistas del radicalismo. Fue senador provincial durante 4 años, era una persona muy bien considerada dentro del radicalismo y humanamente era muy bien considerado. Lo asesinaron en la madrugada del cierre de la campaña electoral de 1991, principios de septiembre, la campaña electoral en la que Eduardo Angelós buscó el 3er mandato consecutivo. Si algo nos podemos atribuir los cordobeses es que Angelós, con la reforma constitucional, inventó la reelección, porque la constitución provincial que hizo reformar para lograr la reelección en el 87, él la interpretó como que era la primera constitución, por lo tanto no hacía falta, tenía derecho a un 3er mandato consecutivo, violentando el criterio constitucional. Bien, en esa madrugada Regino Mathers fue asesinado en la puerta de su casa cuando estaba entrando a su casa, abriendo la puerta de su casa. El crimen fue investigado por un juez, Guillermo Johnson, enrevesada la investigación por la policía y por el ocultamiento y por maniobras dilatorias y por operaciones y contraoperaciones de toda índole. La sospecha se fue agigantando y quedó casi el criterio de que no podía ser otra cosa que un crimen por encargo o un crimen, porque al principio el radicalismo o algunos sectores del gobierno intentaron instalar que era un crimen pasional, que lo había matado un amante despechado o algo por el estilo. La investigación quedó en la nada y para beneficio del radicalismo, Mathers fue, como les dije, muerto en el 91. En 1995, cuando fue candidato Ramón Mestre a gobernador y ganó las elecciones, le ganó la elección al juez Guillermo Johnson, que fue candidato puesto por Carlos Menem, que era gran amigo de Angelós. Con lo cual, que Johnson pasara de la justicia a la política confirmaba de alguna forma, entre comillas, la tesis del radicalismo de que Johnson había actuado políticamente todo el tiempo. La cuestión es que finalmente, después de muchísimos años, como les digo, pasaron del 91 al 2004, 2005, que lo condenaron a Cíntora, tantos años que hasta era como inverosímil que pudieran condenar a alguien como autor material. Bueno, lo condenaron como autor material, la condena quedó firme.
Ahora, al momento de juzgar a quien desde el primer momento era sindicado como autor intelectual del crimen, que era Luis Medina Allende fue absuelto. Por lo tanto el crimen quedó en su esencia, digamos, impune, porque el que lo ordenó matar, si era libre y si había otro, nunca sabremos quién fue el otro. Agus, hay una pregunta ahí de Jesús María. A ver, alguien que no tenga micrófono, si quiere hacer alguna pregunta. Claudio, Villa María. Laura. Está silenciado, Claudio, me parece. Alejandra. No, hay algunos que no tienen micrófono ellos, así que se les va Hay a muchos que no complicar. tienen micrófono, ¿eh? Sergio, Sí. te hago una pregunta, porque si bien los políticos son una parte muy, muy importante y decisiva de la construcción democrática, todos formamos parte de la construcción democrática, ¿no? Entonces, Así es. En estos 30 años de democracia en Córdoba, ¿cómo ves vos la evolución de las libertades? ¿Involución o estabilidad? No sé. ¿Cómo fue el estado de las libertades? Mira, en un principio yo lo dividiría en dos partes importantes, que no son estrictamente políticas. Pero en un principio el sistema de medios de Córdoba, cuando regresó la democracia, estaba acotado a un diario que es La Voz del Interior, que había quedado prácticamente solo en el mercado editorial de diarios porque había cerrado un tradicional compañero de ruta que había sido los principios, y también había cerrado un diario que se llamaba Tiempo de Córdoba, más el Vespertino Córdoba. O sea que había, la provincia tenía a la provincia le quedó un solo diario provincial en esa etapa. Y el resto del sistema de medios, hablo de la televisión y la radio, había dos canales privados, que era el canal 12 y el canal 8, de dueños locales, con una cultura de mucho oficialismo y de control político sobre los noticieros. Y una radio y un canal universitario, que era Canal 10 y Radio Universidad, que era una radio que dependían de la Universidad Nacional, muy ajustadas a los acuerdos políticos muy cambiantes entre radicales en sus sectores internos en los primeros años. Y luego quedaba una recién privatizada radio, que era LB2, que fue una radio que los militares privatizaron minutos antes de irse en 1983. El sistema de medios, por lo tanto, estaba bastante restringido, sobre todo en aquella primera etapa. Si tenés en cuenta que, en cuanto a las limitaciones para la crítica, etcétera. A esto le agrego que La Voz del Interior, que era el medio más importante de Córdoba en ese momento, tenía una afinidad bastante visible con el radicalismo, la venía teniendo desde el fondo de la historia, digamos. Esa afinidad se ha ido quebrantando a lo largo del tiempo hasta bien entrado el gobierno hasta bien entrado la última etapa del gobierno de Angelós. De alguna manera, en el año 90, con la privatización de las radios, y el resto de las radios, LB3, por ejemplo, era una radio estatal, de manera que el espectro era bastante reducido. Desde la década del 90, con la privatización de LB3 y la aparición de algunos nuevos diarios, aún muchos de ellos sostenidos por sectores de poder político directamente, el espectro se ha ganado en pluralidad. Yo no sé si ha ganado en sustentabilidad, que eso es otra cosa. Yo no te diría que el sistema de medios de Córdoba se parece en general bastante a escala Córdoba,
a lo que podemos ver en Buenos Aires, a escala Córdoba, repito, porque son muchos menos medios los que están en juego. Pero no veo mucha más diferencia que pensándolo desde el usuario de internet, o el lector de diario, o el oyente, o el televidente, tiene una disponibilidad y una variedad de temas y de perfiles ideológicos tan acendrados y cortantes como los que tenemos hoy a escala nacional, a escala país. Y el lado positivo de esto es que hay medios que se pueden sostener en Córdoba sin tanta dependencia del Estado como puede ocurrir en otras provincias más pequeñas, donde la sustentabilidad está determinada por ser amigo del gobierno de turno. Acá la cosa no es tan así en todos los casos. No digo que sea un ideal, ni muchísimo menos. Andrés estaba en el siguiente turno para la pregunta. Alessandro. ¿Me aparece? Andrés, a ver, ¿estás ahí? No se te escucha. Hola. Hola, hola. Yo te escucho, ¿eh? Ah, bueno. No, una flagrante contradicción que Fopea otorgue la palabra de esta manera. Es culpa de Ruiz, seguramente. No, quería preguntarte, digamos, por el impacto, digamos, de los políticos cordobeses a nivel nacional. Hay, por supuesto, bueno, tuvimos un presidente nacido en Córdoba, en democracia, que fue de la Rúa. Tuvimos un candidato que bueno, peleó bastante con Menem, con Jorge Gross. Y después tuvimos, bueno, estuvo coqueteando con la posibilidad de presentarse a un interno, de ser candidato en el 2003, si no me equivoco. Y bueno, después como figura, digamos, nacionalizable, aparece Luis Juez. ¿Cómo analizás vos en el post-kirchnerismo, si se puede plantear de esa manera, o bueno, la finalización del mandato de Cristina? ¿Cómo visualizás vos que va a jugar la política cordobesa? Obviamente de la Sota, obviamente Schiaretti, obviamente Juez, y algunos otros políticos más que bueno puedas mencionar en el panorama nacional. Te agrego un nombre que no hiciste, un nombre y una agrupación que no hiciste, que fue, me parece, lo que más influyó en 30 años de democracia desde Córdoba para el resto del país. Cavallo. Que fue Cavallo y la Fundación Mediterránea. Claro. Cavallo y la Fundación Mediterránea desde el 81, primero él como presidente del Banco Central de Viola y luego ya como ministro de Economía de Menem, es el aporte, con perdón, más significativo que Córdoba le hizo a la política nacional. Hemos tenido dos gobernadores presidenciables. Uno lo fue, de hecho, Angelot, que perdió con Menem en el 89, y otro de la Sota que no termina de intentarlo, fue precandidato a vicepresidente de Cafiero en el 88, perdió con Menem, y lo ha intentado varias veces, lo va a seguir intentando. Lo que viene ahora es un último intento de la Sota de tratar de posicionarse nacionalmente. Yo no me atrevería a decir que tiene posibilidades ciertas de ser candidato presidencial. Él lo va a intentar, o por lo menos va a tratar de estar en el juego de las decisiones que se vienen después de las elecciones de octubre. Y hay una segunda línea que viene impuesta más bien por un cambio generacional. Hay 2 o 3 dirigentes que tienen entre 40 y 45 o 49 años que vienen tratando de hacerse un lugar, pero que todavía no terminan de consolidarse como figuras de alcance provincial. En el caso del radicalismo, que durante toda esta última década fue opacada por Luis Juez y su partido,
el radicalismo tiene ahora, gobierna ahora nuevamente la ciudad de Córdoba. Tiene al hijo de Mestre, Ramón Mestre, hijo, como una figura potencial si es que completa un buen mandato como intendente. Está recién en el primer año y medio de gestión de intendente. Acaba de surgir dentro del peronismo un dirigente nuevo, que también está en la franja de los 40 y barra 50, que es el intendente de San Francisco, Martín Yarlora, que va a ser candidato ahora dentro de las listas de oficiales del peronismo, luego de haber competido contra Schiaretti, con una diferenciación suave. Es un dirigente que tiene relaciones con Massa. Ramón Mestre también tiene buenas relaciones con Massa. Hay un intendente, el intendente de Villa María, Eduardo Castelo, que es kirchnerista ahora, pero que en cualquier momento va a dejar de serlo, que también tiene aspiraciones de gobernador. El intendente de Río Cuarto, Yure, que es radical también, es muy desconocido por el resto de la provincia, pero no ha ocultado nunca su aspiración de tener alguna figuración pública provincial. Ahora, como aporte al país, no teman, muchachos. Yo diría que por ahora me parece que se va a agotar en De la Sota, eventualmente por el peso y la experiencia que Schiaretti tiene, que va a ser diputado ahora en la elección, es muy seguro que Schiaretti va a tener algún papel o va a ser un hombre de consulta seguramente en Buenos Aires, en los medios sobre todo. Y salvo que haya alguna carambola extraña y vengan a buscar un candidato a vicepresidente, como puede ser Mestre o como puede ser Yarlora, que me parece que a Yarlora le falta todavía mucho, pero por ahora no veo otra cosa, y tampoco veo un think tank, una agrupación como hace 30 años fue la Fundación Mediterránea, porque detrás de Cavallo fueron 30 o 40 técnicos cordobeses que gobernaron la economía de la Argentina en la década del 90. No me hagan perder disculpas de nuevo, pido por favor. Acá tenemos pregunta Alejandra, si podés explicar la contradicción de la fama de rebeldía cordobesa con la realidad de su conservadurismo. Es una vieja cuestión que excede largamente los 30 años de Córdoba, los 30 años de democracia en Córdoba. Córdoba es una mezcla rara de fuerte conservadurismo o de, si ustedes quieren, sectores conservadores de derecha y sectores rebeldes. Y esa es una mezcla que se ha ido dando a lo largo de la historia. En algunos casos con contradicciones muy fuertes. Por ejemplo, para irnos 130, 140 años para atrás, si me lo permiten, Córdoba fue uno de los lugares donde más se resistieron las reformas liberales de la generación de los 80, porque era muy católica. Pero en 1918 Córdoba hizo un grupo de estudiantes liberales de izquierda, pero hoy serían liberales o liberals, si ustedes quieren, en la acepción del término de la política norteamericana, hicieron la reforma universitaria, el gobierno del autodeterminado de las universidades nacionales, que es un modelo que se aplica todavía en el resto de la Argentina y se aplica en montones de países. Pero a su vez, Córdoba también fue protagonista central de la revolución o el golpe militar, para ser más preciso, que derrumbó a Perón. Y apenas 13 años después del 55, Córdoba protagonizó el Cordobazo, que fue el empujón que terminó con el ciclo de Onganía y precipitó el regreso de Perón, y también, de alguna forma, dejó a la luz la expresión de las formaciones guerrilleras que se empezaron a transparentar en esos mismos días. Y a su vez, antes del 76, Córdoba, como respuesta al Cordobazo, en Córdoba la represión no empezó en el 75, sino que empezó en el 74. Acá hay desaparecidos contabilizados del 74 y en el 75 también, ni hablar. En el 75 prácticamente, yo de alguna forma lo cuento, el golpe militar del 76, aquí fue un trámite al gobernador, al interventor del peronismo, Bercovil Rodríguez, lo llevaron a su casa y de ahí lo dejaron, porque Menéndez ya comandaba la represión ilegal en Córdoba,
la comandaba durante Bercovil Rodríguez, entre todas las intervenciones que habían determinado desde Buenos Aires en la época peronista. De manera que la historia de Córdoba es la historia de tratar de explicar también por qué somos muy conservadores y somos muy rebeldes al mismo tiempo. Es muy difícil explicar que en Córdoba en 1810 tuvieron que venir a matar a Liniers para que hubiera Revolución de Mayo, porque la contraofensiva se estaba armando en Córdoba. Vino Castelli y lo fusiló. No había otra alternativa política en ese momento, evidentemente, porque de otra forma la Revolución de Mayo podría haber fracasado si dejaban llegar a una fuerza contrarrevolucionaria desde Córdoba. Desde esa época venimos. Estaba Alejandro, creo, ya hace un tiempito queriendo hacer una pregunta. ¿Ale? Bueno, no, yo lo que quería preguntarte es, en estos 30 años de democracia, ¿qué rol tuvo la policía? La policía ha tenido un papel muy oscuro en varios tramos. Para empezar, la limpieza que hizo Angelos de la policía no fue para nada profunda. Llegamos a bien entrada la década del 90, diría casi pisando el 2000, con policías que habían participado explícitamente en la represión ilegal, policías que han sido condenados ahora en los últimos años en los juicios por violaciones a los derechos humanos, que estuvieron en actividad hasta hace relativamente poco tiempo, digo relativamente poco tiempo, 15 años o casi 20 años después de restablecida la democracia en 1983. La policía tiene varias perlas negras en su poder, en su haber, entre otras, en la época de Angelos, el asesinato de un vendedor de droga minorista, un dealer, en la propia central de policía, lo tiraron al río. Ustedes si han visto Córdoba tiene un río que no es un río, lo tiraron haciendo creer que era que se había ahogado y lo habían asesinado en la tortura en la policía. Ahora mismo tenemos un escándalo de drogas importante, con derivaciones políticas significativas en los últimos tiempos. Está presa y hoy le confirmaron la prisión, la cúpula de la división antinarcótico de la policía de Córdoba. Durante años la policía de Córdoba, creo que como todas las policías, se ha encargado de cobrar las coimas a los prostíbulos, y en los últimos años ha entrado en el tema de la droga, evidentemente. O sea, prostíbulos y timba clandestina ha sido, como en todo el resto de las policías, una forma de sostenimiento de la mayoría de las distintas jerarquías que han ido pasando a lo largo del tiempo. Tenemos también pregunta de Alejandro Suárez, desde Florencio Varela, que pregunta: ¿cuál crees que es el motivo que lleva a una persona como Domingo Cavallo a presentarse a una elección creyendo que puede aún tener algún apoyo popular? Pregunta Alejandro. Yo creo que me parece que lo que hizo Cavallo fue claramente no terminar de darse cuenta que su carrera política había terminado hace 12 años. O sea, Cavallo regresó aquí, porque no vive en Córdoba desde hace muchos años, pero regresó aquí en el verano, este verano pasado, tuvo una serie de almuerzos, de contacto con amigos de él. A algunos le hicieron ver, mire, es muy difícil. Se armó un partido, o lo rearmó, presentó una lista y sacó el 0,6% de los votos, o una cosa así. O sea, por si hacía falta, las primarias sirvieron para eso, para terminar definitivamente con la posibilidad de que Cavallo pueda hacer política. Él estaba convencido de que iba a haber una porción del electorado que lo iba a acompañar. No sé si para ser diputado nacional como pretendía, porque hacía falta casi el 9% de los votos, hace falta aquí en Córdoba entre el 8 y 9% de los votos hace falta para ser diputado nacional, pero
De todas maneras, evidentemente, no había ninguna posibilidad para Cavallo, salvo la que él mismo se metió en su cabeza. Y por suerte, para algo esta vez sirvieron las elecciones. Siempre sirven, en este caso sirvieron más explícitamente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que pida la palabra? Yo tengo una pregunta, Sergio. ¿Cuál te parece que ha sido el rol político de La Voz del Interior en estos 30 años de democracia? Mira, la voz interior yo creo que ha servido en la mayoría de los casos para poder contar cosas que el poder no quería contar. En la mayoría de los casos. No es una línea perfecta ni mucho menos, pero la verdad es que los temas que han tomado Estado público y han sido eje del debate en los últimos 30 años en Córdoba han pasado normalmente por las páginas del diario. Lo digo sin sin ninguna falsa modestia. El diario ha tenido una posición de relación con la realidad que muchas veces nos ha costado peleas muy duras y enfrentamientos muy duros con los gobiernos de turno. En el raconto que hemos hecho a propósito del libro y obligado a recordar todos los tiempos, hemos estado en malas relaciones con Angeló, con Mestre, con De la Sota y con Schiaretti, más allá de que las hayamos restablecido posteriormente, pero se han enojado con nosotros bastante. Y en eso me parece que el diario tiene una credibilidad que la gente le sigue dando, lo sigue poniendo, lo sigue diferenciando, más allá de montones de errores que con seguridad cometemos y pavadas que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. ¿Vos creés que ahora con la edición digital pueden tener más influencia nacional que la que han tenido hasta ahora? Yo creo que el nuevo sistema digital que tiene el mundo y que tenemos en la Argentina colabora para que la integración sea más intensa. Yo no sé si tenemos más influencia nacional. Me gustaría creer que sí. Lo que es evidente, no voy a hacer ningún descubrimiento acá entre ustedes, es que la inmediatez de poder comunicarlos y de poder, estando viéndonos todo el tiempo lo que pasa en todas las provincias, nos permite una mejor, no sé si nos permite, nos da la oportunidad de conocer en tiempo real realidades que antes nos resultaban muy lejanas. O sea, en la era pre-internet, saber qué pasaba en Córdoba, qué pasaba en La Rioja, y era muy difícil, salvo que tuvieras un corresponsal en La Rioja, porque la verdad no te enterabas, no tenías forma de enterarte. Me parece que desde ese punto de vista, por regla general, esto vale. Ahora, yo no sé si somos más influyentes. Nos va muy bien. Tenemos una página con una enorme cantidad de usuarios únicos. Ahora, mérito entre otros de Franco Picato, que está ahí en línea. Pero la verdad es que me gustaría creer que Internet nos va a ayudar a intercambiar nuestras influencias a nivel país y no estar tan centralizados en Buenos Aires. Me gustaría creerlo, Fernando. Porque a veces da la impresión que que no se quiere tener una influencia nacional, o sea, que no se quiere influir nacionalmente. Que hay como una especie de resignación a que la agenda la marcan los diarios de Buenos Aires. No, lo que pasa es que también es cierto, Fernando, que la agenda de los medios está muy determinada por el contexto el contexto local que los medios tienen. O sea, entonces nosotros trabajamos mucho sobre la agenda cordobesa y también trabajamos subsidiariamente sobre la agenda nacional, particularmente la que nos afecta directamente a los cordobeses. Por ejemplo, el tema del presupuesto, que está tratándose ahora en el Congreso, nosotros lo miramos desde el punto de vista de la plata que nos dan o que nos dejan de dar a los cordobeses. Es el enfoque que nosotros le damos.
Yo creo que la influencia está dada, está marcada o tiene, como insisto, me gustaría creer en la posibilidad de que seamos una referencia para quienes quieran tomar informaciones de Córdoba. Y en eso sí estamos. En eso sí estamos. Ahora, poner a que alguien se ponga a ver a La Voz del Interior como un medio nacional, yo creo que es una asignatura pendiente. Una asignatura pendiente que yo estoy seguro que la vamos a poder llevar adelante cuando vos le puedas mostrar una página distinta fuera del relato local en el que muchas veces estamos concentrados. Si abrimos ahora La Voz Comar, nos vamos a encontrar con un montón de temas locales que son muy importantes para los cordobeses, pero no sé si son tan importantes para los porteños. Algunos sí. Y lo mismo si abrimos el litoral o los Andes o abrimos la Gaceta o el Río Negro. Yo lo hago periódicamente, pero la mayoría de los temas a veces son locales y me pasa lo mismo, les debe pasar a ustedes lo mismo en relación a nosotros. Ahora, cuando explota una bomba en Córdoba, y nos explota bastante seguido, sí somos una referencia. Y de hecho hay una inmediatez y una respuesta que nosotros la vemos. Alejandro, vos tenías una pregunta. Sí, mira, hace rato estuvo acá presentando en la Feria del Libro Luis Alberto Romero y dio una charla presentando su libro. Y hizo una distinción del tema, Luis Alberto Romero, el historiador, ¿cierto? Sí. Hizo una distinción sobre el tema democracia al tema república. Dijo que se había cumplido con la democracia, pero que faltaba república. ¿Vos concordás con eso? Sí, sí, supongo que lo dijo en el sentido de participación, de transparencia, de cumplimiento de división de poderes, me parece. de división de poderes, sí, absolutamente. Yo creo que en estos 30 años nos tenemos que hacer cargo de lo que hemos votado, durante 3 años cada 2 años. Ahora, también nos tenemos que hacer cargo de lo que hemos permitido con nuestro voto. Y la verdad es que hemos permitido demasiadas cosas y demasiadas arbitrariedades, eso está clarísimo. Y yo no estoy seguro, y yo creo que la cultura, digamos, la cultura política de la Argentina no cambió el 30 de octubre de 1983. Es un proceso político que viene de larga data. Las cosas no se explican, no es un antes y un después. Yo preferiría pensarlo más como una continuidad que se arrastra en el tiempo durante muchos años. Que las provincias hayan perdido 30 puntos de coparticipación, que hayan acordado constitucionalmente hace 19 años una nueva ley de coparticipación federal y no la hayan creado, y durante ese plazo no solo no la hayan negociado y acordado, sino que han seguido resignando plata, pero a raudales, pone en crisis también el sistema federal, pero lo pone en crisis en forma absoluta. O sea, ¿cuántas provincias son sustentables hoy desde el punto de vista de la autodeterminación? Es muy difícil. Y los que quieran pelearse con la nación, como el caso de la Sota, por un posicionamiento político, tiene que aumentar los impuestos, cobrar tasas viales. Si ustedes cargan hasta en Córdoba, les va a resultar más cara que en el resto del país, porque acá cobran una tasa a los combustibles para poder financiar algunas obras públicas. Por ejemplo, digo, hubo que hacer un ajuste para poder hacer de Córdoba una provincia más o menos equilibrada en sus cuentas sin que estén equilibradas. Estamos hablando de una provincia grande, como ¿cuántas más podemos contar del tamaño de autosuficiencia como Córdoba? Y eso políticamente desnaturaliza por completo la posibilidad de un sistema republicano, claramente. Entre otras cosas, ¿eh? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo quería preguntar, Sergio, más en la faz personal, ¿cómo viviste la experiencia de publicar una columna los días domingos a tener un libro en los estantes de las librerías? Como periodista y en la faz personal, ¿cómo viviste la experiencia completa del proceso de como diría García Márquez, de la carpintería del oficio, ¿no? Sí, es muy buena la pregunta. La verdad es que yo al principio cuando salió el libro sentí un cierto alivio porque sentí que me había sacado un compromiso que yo me había puesto a mí mismo.
Y ahora veo que el libro tiene algunos detalles de carpintería que me gustaría haberle corregido a su tiempo. De todas maneras, yo lo dije en el prólogo, yo preferí no corregir los textos. O sea, lo único que tiene de corrección los textos escritos en el 90 o en el 2001, etcétera, o el 2003, son ajustes temporales para que sea posible leerlo hoy. Porque preferí que fuera el libro de un periodista, no el libro de un historiador, porque como digo, no lo soy, no lo pretendo ser, más allá de que la historia me interese, pero yo no tengo formación de historiador, tengo formación de periodista. Entonces el relato, yo prefiero decir que ese es un relato interpretado de los hechos, uno de los posibles relatos, y ver que el libro salió me da un gran alivio y me ha dado mucha alegría, además porque hay mucha gente que por suerte me ha llamado para saludarme, me ha escrito, me ha dicho que estaba muy contento y muy conforme con el libro. Los que no están conformes no me llaman. Y varios de los que están nombrados ahí no me han llamado, por suerte. En el Congreso de FOPEA de noviembre, ahí podemos presentar y distribuirlo, ¿no? Con todo gusto, con todo gusto. Cuente conmigo. Cuente conmigo para lo que les haga falta, porque hace algunos congresos que no les doy una mano, así que lo que les haga falta, con todo gusto. Estamos ya casi llegando al final, no sé si alguno quiere hacer la última pregunta. ¿Hay alguna de Misiones? ¿Quién está en Misiones? Está Ricardo Arruga, que decías tenía problemas con el audio, pero no sé si vos, Fer, querés hacer la última pregunta. A mí en la lectura del libro no la leí completa, pero leí bastante del libro de Sergio, y me llamó la atención cómo se produce este proceso de verticalización, tanto en el poder en la provincia, donde Sergio dice que los gobernadores, o entiendo que dice que los gobernadores tienen cada vez más poder. Así es. Entonces me pregunto por el rol de los medios, ¿no? En un proceso de verticalización de los poderes ejecutivos, los medios terminan siendo como, también hay cierta verticalización del otro lado, entonces entramos en un juego ahí que no nos conviene nada. Creo que al principio, Fernando, me preguntaban sobre si yo notaba, creo que me preguntaban sobre la diferencia, si yo notaba diferencia entre la política de Córdoba y la política de Buenos Aires, o de los dirigentes políticos. Y yo creo ver que hay una misma matriz cultural en los dirigentes políticos, no solo los que gobiernan en el gobierno nacional, de dividir a los medios y a los periodistas entre amigos y enemigos, entre opositores y oficialistas. Y esa es una trampa muy peligrosa en la que han tratado de ponernos y sigue tratando de ponernos todo el tiempo. Lo voy a decir claramente, durante varios años, al principio de la década del 2000, cuando apareció Luis Juez en la escena política y rompió el bipartidismo, nos acusaron muchos años de ser juecistas, en forma indebida, por supuesto, no voy a aclarar que somos inocentes, pero nos acusaron de ser juecistas. Y ahora, hace 2 o 3 años, desde el kirchnerismo nos acusan de ser delazotistas. Los mismos que nos acusaban de una cosa, ahora otros nos acusan de lo mismo. Es la misma lógica en realidad. Es la estrategia de tratar de correrte el arco, de modificarte los parámetros y de tratar de distorsionar el enfoque que uno trata de darle profesionalmente a las cosas. Pero la verdad es que es la misma mecánica. Yo siento que esta política de medios que viene llevando el kirchnerismo a escala nacional desde los últimos 6 o 5 años, la hemos vivido en Córdoba, particularmente en relación a La Voz, en los mismos términos desde el año 2003 al 2007, más o menos en los mismos términos. Podemos cambiarle los nombres y el nombre de los partidos y los nombres de los dirigentes y los nombres de los medios y vamos a ver que es una historia que ya la hemos vivenciado aquí, lamentablemente. Bueno, Sergio, yo no tengo más preguntas por mi
parte solo agradecerte tu laburo porque ayuda a comprender y por lo tanto a mejorar la democracia nuestra. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Te agradezco muchísimo el elogio. Bueno, ya estamos terminando. Les agradecemos en primer lugar a Sergio por el tiempo y la predisposición, y después tanto a los que se sumaron acá al Hangout o los que lo estaban viendo en vivo desde YouTube, y los esperamos para los próximos Hangouts que estaremos difundiendo desde Fopea. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por la paciencia de escucharme. Un abrazo a todos desde acá y espero verlos pronto a todos personalmente. Siempre es mejor un vino. Bueno, un vino y un alfajor. Yo llevo el vino, dale. Abrazos a todos, che. Hasta luego. Chao. Chao.